No, no la abra porque yo no voy a predicar. Voy a invitar acá a nuestro buen amigo, pastor, es casi que un hijo, pues, a David, y quiero invitarlo a que él venga acá para que él sea quien nos predique hoy. David Moreno, él es casado con Jennifer y de ese matrimonio nació un hijo que se llama Israel, ¿verdad? Israel David. Wow, tremendo. Saben que David ha sido el instrumento que Dios usó para mi primer libro, que pronto lo van a ver. Ya tenemos nuestro primer libro. Sí. Matrimonios en construcción. Y David ha sido el instrumento que Dios ha usado para traerme los libros, para hacer toda la logística que se necesita para un libro, transcripción y todas estas cosas. Y bueno, Dios lo usa también en esa área y estamos muy contentos de que Él esté acá. Ya Él es como asiduo amigo de esta casa, ¿verdad? Has predicado varias veces. Así que yo lo voy a dejar con Él. Seguimos en la misma onda, estamos trabajando, acuérdense, estamos trabajando el amor, estamos trabajando la santidad, estamos trabajando el temor de Dios. Y hoy vamos a ver unas pinceladas acerca de lo que es el carácter y de lo que es la fidelidad, ¿verdad? Y la lealtad. La lealtad. Ok, entonces le voy a dar con ustedes a David. Esté atento, tome nota porque usted va a aprender hoy. Estoy contento de estar acá. He seguido y me metí en la hoja de la ruta final también, porque en esta recta final hay unos pilares, hay unos fundamentos que, como decimos coloquialmente, si no lo vivo, no me he visto que no voy. Y esos pilares, imagínense, el amor de Dios, el temor de Dios, la consagración, que es la santidad. Y vamos a trabajar dos pilares fundamentales para que podamos seguir esa hoja de ruta hacia la recta final, pero también en ese mismo orden podamos tener fundamentos para lo grande y poderoso y esa victoria sorprendente que ya Dios de antemano preparó. Yo creo que debemos ser agradecidos por cada temporada, por cada experiencia, por cada victoria, por cada proceso que agotamos, pero nunca perdamos la expectativa que cosa que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido a tu corazón, son las que Dios tiene preparado de antemano. A esto yo le llamo diseño deliberado para entregártelo en los próximos días. Pero Dios está pesando nuestro corazón para la expansión. Dios lo pesa. En Génesis 22 dice que Dios probó el corazón de Abraham. Y nuestro corazón es pesado. Cuando nuestro corazón es pesado, el escáner del Espíritu Santo comienza a buscar fundamentos sólidos. Si hay un ortopeda, un doctor acá sabe que hay radiografías que son básicas, pero cuando el dolor persiste, entonces el doctor le manda a hacer algo que se llama resonancia magnética. Es algo más profundo. Y en este tiempo de la recta final, el Espíritu Santo tiene una resonancia magnética sobre nuestros corazones. Dios quiere con los corazones listos para este tiempo. Yo quiero invitarte a la palabra del Dios eterno, Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. La palabra de Dios nos enseña, Jesús hablando,
Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, fundamentos. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó porque tenía fundamento. Pero también el que escuche mis palabras y no lo hace, no trabaja en fundamento, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, o sea, su vida, su familia, sus finanzas, sobre la arena donde no había fundamento. Y llega un momento donde viene la lluvia, vienen los ríos, vienen vientos con gran ímpetu contra aquella casa, y la casa no pudo estar de pie porque no tenía fundamento. Gracias, Señor. Yo quiero comenzar hablando un poco sobre la importancia del carácter en nuestra vida. Yo creo que el carácter es el fundamento de la sostenibilidad. Y en alguna oportunidad lo enseñé, Dios solo nos da lo que nuestro carácter pueda sostener. Sin embargo, un carácter débil, un carácter no fundamentado en Cristo, en la palabra, compromete el propósito divino. Porque un creyente sin un carácter formado no puede tener una vida de crecimiento, sino que siempre habrá descenso. Ahora bien, en el libro de Gálatas, capítulo 2, el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso habla de carácter, habla de fundamento. Hay ciertas características que comenzamos a ver como hijos de Dios cuando permitimos el carácter de Dios en nuestras vidas. Pero déjeme decirle también que un creyente sin carácter, sin el pilar de carácter, en algún momento, aunque todo parezca bien, va a presentar algo que yo le he llamado los síntomas de la desconexión. Y es que el peligro de que el carácter de Cristo no se forme en nosotros es que cuando vienen los síntomas de la desconexión, comienzan ciertas cosas en la vida de los creyentes. Número uno, indiscutiblemente, la falta de crecimiento. Número dos, la frustración. No sé si le ha pasado que en algún momento usted ha sentido que hay cosas que no despegan, hay cosas que anhelan y no se manifiestan. No sé si le ha pasado que en algún momento hay cosas que se han estancado porque estás experimentando algo que se llaman los síntomas de la desconexión. Y esa es la ausencia de que el carácter de Dios quiere trabajar áreas en tu vida que no le has entregado. La infertilidad espiritual es producto de la ausencia de carácter. Cuando no hay una vida de carácter en la vida de los creyentes, comienzan síntomas de desconexión. Número uno, la falta de crecimiento, le decía. Número dos, la frustración. Número tres, la infertilidad espiritual. Número cuatro, el desgaste y el agotamiento. Ya que un creyente, cuando no desarrolla el fundamento del carácter, quiere hacer las cosas en sus fuerzas. Y le tengo una noticia: en tu fuerza no te vas a poder sostener, porque el crecimiento lo da Dios. Y todos estamos claros esta mañana que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. También déjame decirte que cuando Dios cierra una puerta para trabajar tu carácter, nadie la puede abrir. También quiero decirte que cuando Dios permite una temporada, un tiempo de espera en tu vida para trabajar áreas personales en tu corazón, no puedes violentar esa puerta. Entonces, cuando usted ve un creyente cansado, agotado, desgastado, con falta de autoridad, con falta de crecimiento, con falta de confianza, es la ausencia de un carácter formado. Porque cuando aprendes, escucha este principio, cuando aprendes a trabajar tu carácter,
Dios te enseña dependencia. Y cuando entras en una temporada de dependencia, aunque soplen vientos contrarios, aunque vengan ríos, aunque vengan procesos, la misma mano que te sostuvo hoy te sostiene mañana. Cuando se levanten esos ríos, si estás en el fundamento de Cristo, si la palabra es tu fundamento, si has permitido los tratos de Dios, no hay tormenta que pueda detener lo que Dios ya reveló, lo que Dios asignó. Pero los síntomas de la desconexión son peligrosos, porque no hay nada más frustrante que un creyente bajo infertilidad espiritual. No hay nada más desgastante que un creyente viviendo ciclos de estancamiento y de las experiencias pasadas. Y alabado sea Dios, que el Dios que nosotros le servimos no es un Dios esporádico. El Dios que nosotros le servimos es un Dios cotidiano, es un Dios que suple ayer, que suple hoy, que suple mañana, que sana hoy, que sana mañana. Es un Dios que no es estático, es un Dios que está en movimiento, es un Dios que está trabajando y es un Dios que tiene una antesala y que está preparando una victoria poderosa para esta temporada. Dios está preparando una victoria que no has imaginado, que no has orado para esta recta final. Alguien tiene que abrir su corazón, alguien tiene que abrir sus ojos espirituales, porque en esta recta final no puede haber estupor. Y ese es el tema cuando un creyente no trabaja el carácter. Hay personas que invierten más en sus dones, en sus habilidades, pero no invierten en sus caracteres. Y hay ejemplos bíblicos sobre personas que estaban ungidas, que tenían gracia, que tenían liderazgo, pero no invirtieron en su carácter. Cuando usted ve la vida de Sansón, Sansón estaba ungido, Sansón estaba en su temporada, pero Sansón no tenía carácter. Comenzó a violar los mismos principios de su cultura. Comenzó a violar los mismos principios del Dios que le servía. Y aquí hay algo que se llama, que es muy peligroso, y es que cuando no invertimos en nuestro carácter, entran las zorras pequeñas. ¿Cuáles son las zorras pequeñas en la vida de un creyente? Número uno, el desorden sexual. Zorras pequeñas como la ausencia de una vida de oración. Zorras pequeñas como la mentira. Zorras pequeñas como la traición. Zorras pequeñas como la murmuración. Esas zorras pequeñas se infiltran en corazones que no tienen sostenibilidad. Y por eso muchos creyentes abren portales y puertas espirituales que traen sequía y estancamientos en su vida, porque están lidiando con zorras pequeñas que no les permiten crecer. Y cuando trabajas el carácter de Cristo, se cierra esa puerta. Se cierra la puerta de la distracción. Se cierra la puerta del pecado. No permitimos que las zorras pequeñas arropen nuestro corazón. Lo que le pasó, ejemplo, al llamado de Sansón, es que Sansón permitió de que las zorras pequeñas se infiltraran en su corazón. Y quiero que sepas, iglesia, que hay pequeñas cosas en el mundo espiritual que, aunque parezcan sencillas, si abres esa puerta te puedes salir de la ruta. Hay cosas que necesitan determinación y decisión. Y carácter tiene que ver con decisión. El apóstol Santiago dice algo poderoso. Las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Cualquier viento los mueve. Cualquier circunstancia lo mueve. Pero cuando trabajas el carácter de Cristo en tu vida, tú cierras la puerta a que esas zorras pequeñas no se infiltren en tu corazón, no se infiltren en tu mente. Porque cuando le abres las puertas a las zorras pequeñas y comienzas a abrir puertas en la vida tuya como creyente, entonces ahí es donde vienen los problemas. Porque nos salimos de la ruta. Por eso es de que la santidad, el temor de Dios son principios, son fundamentos que nos van a mantener en esta ruta final. Debemos trabajar en nuestro carácter. ¿Qué hacen las zorras pequeñas? Las zorras pequeñas se infiltran en los corazones de la vida de los creyentes que no tienen carácter, que no tienen sostenibilidad, que no tienen fundamento.
Y cuando un creyente abre puertas a este tipo de síntomas, obviamente que va a haber esterilidad, va a haber falta de crecimiento. Así que necesitamos trabajar en nuestro carácter, porque el carácter es el fundamento que nos va a mantener de pie. Ahora bien, qué tremendo cuando Dios trabaja en nuestro carácter, porque Dios nos lleva a una vida de abnegación total. Siempre enseño que obediencia a media es desobediencia. Obediencia tardía es desobediencia. Obediencia a Dios 99.9% es desobediencia. El carácter te lleva a entender de que tu agenda personal tiene que morir. Que por encima de tus proyectos, por encima de tus anhelos, la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Vamos a estudiar un momento la vida de Abraham y el carácter. Génesis 12. Dice la Biblia, y Jehová había dicho a Abraham, término pasado. Ya venía tratando con el corazón de él. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios comienza a trabajar con algo que se llama la comodidad de Abraham. Porque para tú crecer en carácter, Dios tiene que sacrificar, o Dios tiene que trabajar tu zona de comodidad. Porque la comodidad no produce cambios. La gente que está cómoda no quiere cambiar. Y yo siempre enseño, cambia cuando tienes que cambiar. Y no quieras cambiar cuando Dios te violente a cambiar. La comodidad no permite de que el carácter de Cristo se forme en la vida de los creyentes. Y Dios tenía un plan grande con Abraham. Y Dios le dice a Abraham, te voy a desatar los 4 aspectos de la bendición en la vida de un creyente. Número 1, te bendeciré. Ese es el primer aspecto de la bendición. Número 2, te engrandeceré. Número 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Número 4, el aspecto más grande de la bendición en la vida de un creyente. Y tú serás de bendición para otro. Pero necesito sacarte de la estación donde estás. ¿Por qué? Porque Abraham estaba en Harán. Y Harán, cuando estudias la cultura hebrea, significa tierra de sueños muertos, tierra de esterilidad. Allí murió el papá. Si Abraham no sale de Harán, se queda bajo un síntoma de esterilidad. Hay temporadas donde tú tienes que moverte. Hay temporadas donde tiene que haber abnegación a tu vida, donde tiene que haber renuncia. Y para que esto acontezca, necesitas tener un carácter trabajado. Necesitas tener un carácter formado. Porque cuando permites que Dios trabaje tu carácter, entonces entiendes que hay tierras, que hay temporadas, que hay estaciones a las cuales Dios te está diciendo tienes que moverte. Y cuando Abraham se mueve de Harán, su ministerio trascendió, su ministerio creció. Lo primero que él hizo es en Génesis 12:7 que edificó un altar. Y en el capítulo 13 la historia cambia porque dice la Biblia que él era riquísimo en todo, que Dios lo prosperó, que Dios lo ensanchó, que tenía vacas, que tenía ganado, que era el hombre más poderoso de la tierra. Y todo fue producto a una abnegación. Porque si no hay abnegación en tu corazón, no hay transición. Y usted dirá que tiene que ver la abnegación con el carácter. Es que nadie, escúcheme, nadie muere a su voluntad si no trabaja el carácter en su vida. Solo las personas que permiten los tratos de Dios en su corazón son las personas que trascienden, que crecen, que se multiplican, que se expanden. Pero cuando no permites que tu carácter sea formado, entonces vienen los tratos de Dios con tu corazón. Quizás no pasa acá, pero por eso de que muchos creyentes cuando vienen los ríos, cuando vienen los procesos, lo primero que dicen, me voy de la iglesia. Pero cuando tienes un carácter trabajado, trillado como decimos en Venezuela, cuando Dios comienza a formar tu carácter, entonces le das permiso a Dios que pueda trabajar con algo que se llama el alma y la voluntad del hombre, donde se esconden tus sueños y tus deseos personales. Y Dios le dijo a Abraham, no te quiero en esta tierra, tengo un plan y un propósito mayor. Es por eso de que el mundo de las tinieblas, es por eso de que Satanás siempre quiere lidiar y pelear para retener tu bendición.
Y hay bendiciones en la vida de creyentes que se estancan. Hay bendiciones en la vida de creyentes que no se materializan, porque hay una lucha interna entre tu corazón y la voluntad de Dios. Y cuando Dios te llama a servirle, tú no te mandas. Cuando Dios te llama a servirle, tienes que permitirle que Él trate aún con las intenciones más profundas que hay en tu corazón. Y para eso necesitas carácter, que es el fundamento que te va a sostener. Muchos de nosotros siempre oramos y creemos por cosas grandes. Y no está mal orar por cosas grandes. Mi pregunta es, ¿tu carácter está formado para sostenerte en eso? ¿Tu carácter espiritual tiene el fundamento para administrar lo que estás orando? Hay un principio poderoso en el carácter, el poder de la fidelidad. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Muchas personas están orando por empresas, por proyectos poderosos. Nos sumamos a esos. Sin embargo, tenemos el carácter formado para sostenernos en ese nivel de expansión. Entonces, si en las cosas pequeñas donde Dios prueba nuestro corazón no desarrollamos carácter, tampoco vamos a poder desarrollar carácter en un tiempo de expansión. Porque antes, escuche esto, de Dios entregarte una transición mayor, primero pesa tu corazón. Pesó el de Abraham, pesó el de Moisés, pesó el de Coré. Y Coré se quedó en la primera generación. Porque Coré no tenía un corazón para la transición. Siempre tuvo un corazón rebelde. Escuche esto. Hay personas que oran por expansión, pero no tienen un corazón para la expansión. Porque tienen un corazón que siempre ha sido rebelde a la visión. Dios nunca te va a llevar a un nivel de expansión si tu corazón no ha sido circuncidado. Y nadie permite una cirugía espiritual a corazón abierto si primero no ha sido procesado. Porque los procesos duelen, pero te forman. Ningún proceso de Dios es para matarte. Todos los procesos de Dios, siempre sobre un hombre y sobre una mujer de Dios, es para expandirlo en la casa de paz, en el ministerio, en las finanzas, en el servicio, en la adoración, en la familia. Los procesos matrimoniales, ¿cómo se mantienen de pie? Permitiendo los tratos de Dios en el corazón. Pero el carácter tiene que ver con el corazón. Porque quien no tiene carácter, quien no permite que Cristo forme su carácter, siempre tendrá un corazón enfermo. Existen dos corazones. Corazón natural, aquí. Corazón espiritual. El proverbista Eclesiastes dice que está aquí. Y el corazón espiritual, donde demandan proyectos y sueños personales, pero donde demanda la voluntad de Dios sobre la vida de un creyente. Si no permite los tratos, si no permite el carácter de Dios y el corazón no se sana, entonces no habrá la manifestación de lo que estás orando y estás creyendo. Quiero decirte algo que tú has repetido por mucho tiempo, iglesia. Cuando Dios te entrega algo que siempre has anhelado, cuando le das gratitud a Dios, siempre ha dicho, era el tiempo de Dios. Todos los decimos, yo lo he dicho, era el tiempo. Pero decir era el tiempo de Dios no es otra cosa que decir, tu corazón estaba listo. Cuando tú oras por algo que se manifiesta en 2 años, 3 años, y tú dices, era el tiempo de Dios para mi vida, Dios te está diciendo, era el corazón. El carácter tiene que ver con el corazón. Porque nadie que no desarrolle el fundamento y el pilar del carácter no va a poder sostener lo que viene mañana. Miren el carácter del pueblo hebreo, modelo bíblico a seguir. Ellos preparan una reunión con el apóstol de la iglesia mosaica, el líder Moisés. Y le voy a parafrasear la historia, hacen una reunión. Y ellos llegan a una conclusión, los que tenían el corazón enfermo, estático, paralizado, en decirle a Moisés que ellos estaban mejor en Egipto con el doble trabajo, con la doble carga, que en la nueva temporada donde Dios lo tenía. Donde Dios abrió un mar rojo para bendecirles. Donde los egipcios que les perseguían se ahogaron allí. Pero lo que me sorprende de esa historia es la falta de entendimiento del pueblo, porque dice la Biblia
que Dios tiene que soplar un viento occidental contrario para que las aves volaran al oriente y la provisión fuera diaria y continua. Pero cuando un corazón se enferma, es un corazón incrédulo. Cuando un corazón está enfermo, aunque le profeticemos, no creen. Y ellos dijeron que ellos estaban mejor en Egipto con el doble trabajo que con lo que Dios estaba haciendo. ¿Sabes cuál es el problema cuando no trabajamos el carácter de Dios en nuestra vida? Que nuestros ojos espirituales no están abiertos para poder ver la fidelidad del Señor. Porque el problema de un corazón endurecido que no permita que Cristo trate en su corazón es que todo lo que ve a su alrededor es proceso, tragedia y dolor. Sin embargo, cuando permitimos los tratos de Dios, sabemos que cuando Dios llama, Él suple. Que cuando Dios envía, Él respalda. Que cuando Dios, a través de los apóstoles, asigna una tarea, es porque Él ya se proveyó. El fundamento del carácter es un pilar que no podemos dejar por fuera. No podemos hablar de honra, no podemos hablar de ciertas cosas si primero no hay carácter, porque el carácter es el núcleo de nuestra identidad. La personalidad es cómo nos vemos. El carácter es quiénes somos. De hecho, las habilidades te abren puertas, pero la ausencia de carácter te la cierra. Las habilidades y los dones abren puertas, pero la ausencia de carácter se cierra. Quiero decirte algo, es por eso de que Dios está más interesado en tu corazón, en tu carácter, que en tu misma expansión. Quizás suene un poco pensante, suene un poco, ¿cómo dijeron esto? Bueno, Dios está más interesado en tu corazón, en tu carácter, que en tu misma expansión. Porque Él tiene diseño desde la eternidad y lo que Dios dijo de ti nadie lo va a poder cambiar. Sin embargo, si no trabajas el carácter, comienza algo que se llaman ciclos de esperas, donde hay cosas que ha de manifestarse para una temporada y se vienen manifestando para otras. Y no es porque Dios no las quiera desatar, Dios ya las desató, es que el carácter no está preparado para esa expansión. Y cuando hablo de expansión, puedes generalizarlo en ciertas cosas. Número 1, tu vida espiritual. Número 2, tu matrimonio, tu vida familiar. De ahí demana el carácter. Número 3, tu vida congregacional. Número 4, tu vida financiera e empresarial. Número 5, las relaciones que te rodean. ¿Por qué el carácter es el núcleo de tu identidad? Porque cuando no tienes carácter, corres el peligro de vivir la tragedia más grande que un creyente puede vivir, y es vivir sin la presencia. Cuando no tienes carácter formado en tu vida, valga la redundancia, corres el riesgo más grande que puede correr un creyente, cualquier cristiano en el mundo universal, y es la tragedia de vivir sin la presencia, porque la ausencia de carácter que abre puertas a cosas que no te permiten crecer, secuestra la voz de Dios en tu corazón. Cuando los creyentes no tienen carácter, les da igual servir con la presencia o sin la presencia. Les da igual restaurar su matrimonio o no restaurarlo. Les da igual honrar a Dios con sus bienes o no honrarlo. Sin embargo, cuando somos formados en la fe, cuando usted es formado a través de Dios, de sus apóstoles, de una casa espiritual, Dios lo lleva a través del proceso. El proceso forma el carácter. Y cuando usted permite de que el carácter de Dios se forme en su vida, entonces los procesos ya son como aguas que pasaron. Los procesos son como panes que se lo llevan las aguas, dice el proverbista. Ahora, ¿cuál es el beneficio o cuál es el fundamento de tener carácter espiritual? Número 1, crecimiento en tu vida espiritual. Crecimiento en tu vida espiritual. Porque lo que tienes que saber en esta mañana,
que si tu relación con la presencia de Dios, si tu vida de oración no está sana, es porque tu carácter no está sano. Porque cuando creces en carácter, creces en espiritualidad. Un líder que crezca en carácter, cuida, ama y valora la presencia de Dios. Un creyente que no ora, un creyente que no tiene vida devocional, un creyente que no tiene la ruta de la espiritualidad, son síntomas de que no tiene carácter. Porque el carácter te da responsabilidad. El carácter te da compromiso. El carácter te empuja a servirle a Dios de una manera seria y comprometida, porque el reino no es un juego. Y el apóstol dice algo tremendo en Romanos 9:16. Es del que Dios quiere. Entonces el servicio a Dios no es una carga, el servicio a Dios es un privilegio. Pero este concepto es para la gente que ha sido trillado y formado. Ahora, la gente que no quiere compromiso con el reino, que no crece en carácter, como que el compromiso es una obligación. No es una obligación. Servir en una casa de paz, servir en un ministerio, servirle a un anciano, servirle a familia, servirle a matrimonio y a necesitado, nunca será una carga, siempre será un privilegio. Pero eso lo ves desde la óptica del carácter. Eso lo ves desde la óptica del compromiso. Eso tú lo entiendes desde la óptica de haber conocido que el mismo Dios que te procesó es el mismo Dios que te está dando expansión. El mismo Dios que conociste cuando llegaste quebrado a la iglesia, cuando llegaste golpeado, es el mismo Dios que emana de ti hoy olor fragante. Por eso de que los tratos te enseñan a conocer a Dios. Pero si violentas tu corazón a los tratos de Dios, nunca tendrás compromiso con la vida espiritual. ¿Qué tiene que ver el crecimiento espiritual con el carácter? Todo. Esto es básico, esto es sencillo. Un vehículo, si no tiene batería, no puede funcionar aunque tenga gasolina. Un creyente, aunque tenga vida de congregación, si no invierte en su carácter, no puede funcionar. Quiero decirte por qué. Porque en el carácter vas a lidiar con algo que se llama violencia espiritual. Violencia espiritual. Dice la Biblia que esto es una batalla de reino contra reino. Número uno, crecimiento espiritual. ¿Cuál es el beneficio del carácter? Compromiso y fidelidad con una visión. Dios está levantando y está convocando un pueblo que quiera tener compromiso. Que quiera tener un compromiso mayor. Que quiera darlo todo por una visión, por lo que Dios ha puesto en el corazón de alguien. Entonces el carácter tiene un beneficio, es que cuando el carácter se forma en nosotros tenemos un compromiso mayor con el reino. Esto es básico en el ministerio. La falta de compromiso en la vida de los creyentes hoy en día reduce a dos cosas. Número uno, falta de tener una relación con Dios. Número dos, es ausencia de carácter en su vida espiritual. Por eso de que tenemos creyentes en nuestras iglesias que hoy quieren y mañana no quieren. Que hoy se comprometen y mañana no se comprometen. Y eso no es otra cosa que el síndrome de la postergación, producto del carácter en la vida de las personas. Pero cuando tenemos un compromiso real con la obra del Señor, cuando estamos dispuestos a dar no el 100, el 100 y pico %, es porque nuestro carácter ha sido formado. Entonces, el beneficio de ese carácter de Dios en nuestra vida, aparte de restaurar nuestra relación con Dios, porque cuando tienes carácter, hay algo en tu vida que se van a llamar orden de prioridades. Y en el orden de prioridad, lo primero es que la vida espiritual es innegociable. Tu relación con Dios es innegociable. Número dos, tu compromiso con el servicio de Dios es innegociable. Es innegociable.
Pero cuando comprometes tu servicio con Dios, es la ausencia de que no hay carácter. Por eso de que el carácter desata algo en nosotros que se llama el poder de las convicciones. Y cuando nosotros tenemos convicciones claras y precisas de la asignación que nos ha sido encomendada en una casa espiritual, entonces nosotros no podemos claudicar ni en la visión ni en la fe, porque tenemos convicciones claras de nuestra asignación en una casa que Dios nos asigna. Y el carácter nos hace crecer en convicciones. Cuando estudias el libro de los Hechos, dice la Biblia que la iglesia primitiva se reunía todos los días a la hora novena en el gran templo de Herodes, en el templo de Salomón, y oraban constantemente. La convicción siempre te llevará a la práctica espiritual. La convicción siempre te llevará a un servicio continuo. La convicción siempre te va a llevar a la unidad del cuerpo de Cristo. La convicción siempre te va a llevar a sacrificar cosas en tu zona de comodidad y a saber que el reino de Dios es primero y que paga y paga bien. Muchos creyentes tienen una doble cena para cerrar su vida espiritual. Mateo 6:33. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. 34, no afanéis por el día de mañana, de qué beberemos, de qué vestiremos, de qué comeremos, porque vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado de vosotros. Pero cuando ves su fruto y su carácter, sus palabras no tienen acciones. Nadie puede decir que Dios es primero en su vida si no tiene compromiso con una vida espiritual. Nadie puede decir que Dios es primero en su vida si no tiene compromiso con una vida discipular. Nadie puede decir que el reino de Dios es primero en su vida si no se ganan un alma para Cristo. Nadie puede decir que el reino de Dios es primero en su vida si tiene temor a diezmar y a ofrendar. El carácter no son palabras. Dios me sana, pero cuando el apóstol manda un comando se quedan todos sentados. Yo creo la palabra de prosperidad, pero no siembra. Yo quiero crecer en una casa de paz, pero no invita a nadie. Tienen un año que no le predican a nadie. El carácter no son... O sea, el carácter no tiene que ver con no solo declaraciones, aunque hay poder en las declaraciones. El carácter tiene que ver con convicciones. Tú tienes que reflejar lo que has creído y la convicción que tú tienes. Si tú crees que Dios sana, tú tienes que irte sano hoy de aquí. Si tú crees que Dios cambia, tu matrimonio se va a restaurar. Si tú quieres crecer, tienes que ser formado. Si tú quieres vencer la orfandad, tienes que abrazar la paternidad. Entonces, los beneficios de crecer en carácter, aparte de tu vida espiritual, es el fundamento de las convicciones. Y las convicciones no son negociadas. Si no se lo preguntamos al profeta Habacuc, aunque la higuera no florece, aunque en las vides no haya fruto, aunque no esté viendo lo que me profetizaron el domingo de enero, yo estoy creyendo que el Dios que me plantó en esta tierra, yo tengo convicción del Dios que me habló hace 2 años. Yo tengo convicción de que el Dios que habló va a cumplir. No permitas que muevan tus convicciones. No permitas que muevan tu visión. Carácter tiene que ver con convicciones. Hay gente que tiene que dejar de llorar y levantarse. Recibe esta palabra. Yo enseño mucho de la oración y los apóstoles lo saben, pero hay cosas que en un momento de tu vida espiritual, después de orar, ya no solo la vas a alcanzar en oración. Hay cosas en el mundo espiritual que la vas a alcanzar por alteración. Y para alcanzarla por alteración tienes que tener convicción. Te voy a dar base bíblica.
El maestro va caminando por un lugar, no puede hacer milagros en Nazaret y se mueve a Capernaum. Pero había un pueblo que tenía convicción de que ahí estaba el nazareno. Abrieron un boquete por el techo. Lo que yo te estoy diciendo es que el carácter te lleva a tener la convicción que hay que dejar de ser estático, que hay que dejar de llorar, que de vez en cuando hay que romper un techo, de vez en cuando hay que meterse por un lugar, de vez en cuando hay que meterse en un barrio. Ese barrio es mío, ese territorio es mío, esa propiedad es mía. Hay cosas que tienen que ser por la alteración, pero necesitas convicción. No una convicción, Dios me sana y ya no, es que Dios te está sanando, creo y ya no, es que tienes que creer, tienes que moverte y romper el techo que no te deja avanzar. Porque cuando rompas el techo, ahí está tu milagro. Cuando rompas ese techo, ahí está el nazareno. Cuando rompas el techo, la bendición te va a estar esperando. Pero la gente que no tiene convicción y carácter, ¿será que es mi tiempo? Tienen 10 años orándole a Dios así. ¿Será que lo intento? ¿Cuántos bellones tú le vas a poner a Dios para levantarte a tomar lo que Dios y los apóstoles ya desataron? Yo voy con una unción nueva y fresca a Santo Domingo. Yo estoy creyendo una palabra que me dio el apóstol. Toma el territorio, fundamenta. Yo no voy a llegar orando, yo voy a llegar orando y accionando. Yo voy a llegar orando y estableciendo. Pero hay cosas que debo entender que mi convicción me lleva a la alteración. Pero la ausencia de carácter como que pone en tela de juicio lo que Dios quiere hacer. Yo le decía, estuve ahí en Morón. Wow, pero como dicen dominicanas, me dieron unas harturas de comida esas personas. Estoy lleno todavía. Llévenme suave. Le dije, no, mucha comida. Entonces, ellos estaban hablando sobre la semilla de mostaza. Y cada quien dio una participación. Me dice, pastor, usted que es maestro, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su enseñanza? Bueno, la enseñanza básica y real es que yo tuve la oportunidad en una cumbre de pastor en España de tener una semilla de mostaza. La puso en mi mano el obispo Quitín Silva Bermúdez, que acaba de fallecer su esposa anteayer. Me puso una semilla de mostaza y yo no podía tenerla. Pero ahí hay algo, aparte del tamaño, y es, escuche, que la única semilla en el mundo que tú no puedes mezclar porque no va a dar fruto es la semilla de mostaza. Aparte del tamaño, la enseñanza era que tú no puedes mezclar la lógica. Él viene hablando de la incredulidad, hay que estudiar el contexto. Aparte del tamaño, que es una realidad, la enseñanza básica, hay algo más profundo en la semilla de mostaza. Y no me estoy saliendo del tema. Es lo que yo te estoy enseñando, alteración, convicción, y es que Cristo le estaba diciendo, tú no puedes mezclar la lógica y la incredulidad con la fe porque no funciona, porque la semilla de mostaza no se va a mezclar, porque no va a funcionar. Hay cosas en tu vida que no van a funcionar si no tienes alteración. Tú no puedes mezclar la fe con la lógica. El carácter, el beneficio del carácter, ya sabemos que las consecuencias de las zorras pequeñas. Muchos creyentes que tienen patas quebradas es porque están lidiando con zorras pequeñas. Pecados ocultos se le dice. 2. Beneficio de esta palabra que te estoy dando es, número 1, la restauración de tu relación con Dios. Número 2, se desata el poder de las convicciones. Hay cosas que vas a conquistar por alteración. Convicción. Tienes que tener convicción, porque Satanás va a hablar a tu debilidad. Satanás va a hablar a tu circunstancia. Satanás va a hablar a matrimonio. Hay voces que van a sucumbar a tus oídos, que te van a decir no puedes, no es tu tiempo. Y tienes que tener convicción de lo que Dios está diciendo y correr con la palabra profética. Y si Dios se mueve, yo me muevo. Y si Dios profetiza, yo profetizo. Y si Dios dice tiempo de avanzar, yo avanzo. Y si Dios me dice que hay una hoja de ruta para el tiempo final, yo me meto. Yo camino con eso. Yo camino en santidad. Yo camino en el temor de Dios. Yo camino en el amor.
Oh, rabababababa, te estoy diciendo, tienes que tener sincronización. Dios no puede ir para acá y tú estás por allá. ¿Qué haces por allá? Métete. Si te metes con Dios, algo va a pasar. Si te metes con Dios, se va a ir la esterilidad. Si te metes con Dios, hay cosas que van a ser restauradas. Aún las cosas que quedaron atrás, por las que dejaste de orar, por las que dejaste de creer, Dios te la va a restituir. Ya cierro con el carácter. Deme un minuto. Saqué el tren de aterrizaje. Esto es fácil. Si no tienes el carácter, Dios está aquí y la ausencia de tu carácter te lleva para acá. Hermano, ¿y a dónde es que tú estás? Porque Dios va a estar hablando una cosa, pero el no tener carácter te va a estar claudicando. Vas a estar en otro lugar. Todos los hombres que fueron tratados por Dios en la Biblia murieron a su agenda personal. Eliseo murió a su empresa. Abraham murió a su tierra. Tienes que estar dispuesto a morir a algo. Déjeme ver el tiempo. Rapidito. La lealtad. No hay, quizás, ¿por qué no empecé a la inversa? Lealtad y carácter. Es que no va a haber lealtad en la vida de un creyente ni hacia Dios, ni hacia la gente, ni hacia el ministerio, ni a sus padres espirituales si no tiene carácter. Porque el carácter es el núcleo de nuestra identidad. La lealtad tiene que ver con un vínculo establecido por Dios con un propósito. La lealtad va de la mano con la fidelidad. Nadie puede ser fiel si no es leal. Tú no puedes decir que le eres fiel a Dios si eres desobediente en la casa que Él te asignó. Porque Dios es un Dios de autoridad. Nadie puede cortar ese hilo. Aunque Dios te quiere bendecir, Él no va a violar un principio que Él estableció para bendecirte. Y el principio de la autoridad es una jurisdicción del reino que Dios no va a violar porque Él lo estableció. Es como si Dios dijera: aborto la palabra ahora. Ya no vamos a regir por eso. No. Lo que está establecido en la palabra, si lo crees, es tuyo. Entonces, el principio de la lealtad juega un rol fundamental para la ruta final. Porque si hay algo que aborrece Dios es la de lealtad. Y la lealtad es característica de un corazón que está sano, no un corazón que está enfermo. Porque la gente que es leal nunca lo vas a ver murmurando a su hermano, corrigiendo y edificándolo, sí. La gente que es leal nunca te va a invitar a un mall, a una casa, para hablar de las debilidades que ellos entienden de una congregación. La gente que es leal siempre va a sumar a la visión de la casa. Pero te tengo una noticia. La lealtad es un síntoma llamado decisión. Y lo digo como síntoma porque es algo que permanece. Síntoma es algo que permanece. Hay síntomas malos en la vida de creyentes, pero hay síntomas buenos. La lealtad es una decisión personal que hay en tu vida de poder entregarte a servir a la gente que Dios te asigna. La lealtad de Jesús fue tremenda. Getsemaní. Dice la Biblia o los historiadores que él sudó una gota llamada hematroidosis, que tiene que ver con una agonía desesperante. Sin embargo, cuando Cristo ora: pasa de mí esta copa, que es lo que siempre enseñamos, no se haga mi voluntad sino la tuya. El rema o el corazón de Dios está ahí, es que Cristo se toma la copa de la responsabilidad. Y en esa copa de la responsabilidad, aparte, esto está profundo, de ir todos los pecados del mundo, iba la copa de la lealtad. Porque él podía decidir no hacerla. Y hay copas en la vida de los creyentes que no se quieren tomar. La gente a veces solo quiere la copa de la prosperidad. Yo también la quiero, pero tengo que beberme la copa de la lealtad. Tengo que beberme la copa de la fidelidad. A mí me bendice mucho el apóstol, la pastora. Y tomo como ejemplo, siempre llamo al apóstol, como el apóstol me habla de su padre espiritual, es una honra, es una decisión de lealtad inquebrantable.
La copa de la lealtad, muchos no se la quieren beber. Y quiero decirte algo, un corazón infiel nunca va a cosechar transición y cosecha. Te voy a explicar por qué. Porque Dios no puede bendecir a gente con corazones enfermos. Es por eso de que hay oraciones que no pasan del techo. Si la gente ora con un corazón enfermo, desleal, murmurador, la bendición no va a llegar. Dios es íntegro, Dios es santo. No olvidemos que el Dios que nosotros le servimos es santo. Y Él dice, busca la paz y la santidad con todo, porque sin eso nadie verá al Señor. Y ya para ir, porque esta pincelada sé que me afinqué un poquito en el carácter, pero quiero dejarte algo muy claro. La lealtad es una decisión de tu corazón. Y es la copa de tu responsabilidad que tienes que estar dispuesto a tomar. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto estás dispuesto de serle fiel al Señor? ¿Qué propuesta te está seduciendo hoy? ¿Qué relación te está seduciendo hoy para sacarte no diciendo salte de la iglesia, la consecuencia que te saca de la iglesia? O sea, ¿hasta qué punto estás dispuesto a serle leal a Dios? Porque todos nosotros esperamos grandes victorias del Señor, pero Dios espera solo una cosa de ti, la copa de la lealtad. La copa, tienes que tomártela. Y sabes que hay cosas que Dios te ha pedido, que está demandando en tu corazón y que no has querido soltar. Suelta esa copa de lealtad, bébetela. Renuncia a las cosas que no te dejan crecer. La lealtad, tremendo, porque la lealtad nos enseña que sí podemos vencer una mentira de Satanás en el mundo secular, y aún lo he escuchado en el mundo de ministerio. La gente no puede ser leal. Sí, si se toma la copa de la lealtad, sí puede ser leal. Porque en la lealtad tienes que aprender a vencer la tentación de la traición. Hay traiciones en el servicio a Dios que nos sorprenden, que duelen. Pero ¿por qué vienen esas traiciones? Porque la gente nunca quiso la copa de la lealtad. Blinda tu corazón. Satanás es el padre de la mentira. No permitas que pensamientos hagan nido en tu corazón espiritual. Así que necesitamos la copa de la lealtad. Si trabajamos estos dos fundamentos, vamos a avanzar. Ponte de pie. ¿Qué desata el carácter? ¿Qué desata el carácter? Lealtad. Si hay carácter, hay. Si no hay carácter, no hay. Y si hay lealtad es porque hay fidelidad y carácter. A esto yo le llamo un hilo conductor. Padre, he enseñado tu palabra y yo quiero presentar a este hermoso y maravilloso pueblo delante de ti. Padre, hemos asumido un desafío de la hoja de la ruta final. Hemos creído de que hay una ruta que nos ha sido indicada y que debemos caminar y correr en ella. En tus fundamentos, en tus pilares, donde yo creo que el carácter y la lealtad no puede faltar. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias por el trato que has tenido con cada uno de tus hijos en esta mañana, porque sé que tu palabra no va a volver vacía. Sé que has hablado a tu iglesia y yo te doy gracias por ella. En esta hora nos presentamos delante de ti, adoramos y te damos gratitud a ti, Señor. Gracias. Oh, gracias. Adore un momento al Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
palabra corporativa. Si te tomas la copa de tu responsabilidad. El Espíritu del Señor me dice, si te tomas la copa de tu responsabilidad, ahí hay todo, abnegación. Ahí no solo está en Getsemaní, ahí Dios mata todas las cosas humanamente posibles que no te dejaban avanzar. Ahí está la lealtad, el carácter, la fidelidad. Si te tomas la copa de tu responsabilidad. Yo veo una palabra ahora en mi espíritu clara, la estoy viendo delante de mí. Isaías 60. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche. Para que a ti, en tiempo donde muchos han profetizado oscuridad, en tiempo donde muchos han profetizado esterilidad, sean traídas las riquezas de esta tierra, de esta nación. Camellos y dromedarios te seguirán. Llévate esa palabra porque es una palabra corporativa. Tus puertas estarán de continuo abiertas. Los que han testificado para su empresa, para las casas de paz, para las finanzas, para tus hijos, de continuo. Dios solo quiere una sola cosa, iglesia: tu corazón. Pero no un corazón condicionado, un corazón activo. Si estás listo, prepárate, porque viene el cosecha. Que Dios les bendiga en este tiempo.